Primero de julio del 2018. El día de ayer se celebraron 2 años de la democracia por la que tanto luchó el país y el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un mensaje a la nación. Mayra Portillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, señor productor. Muy contento de estar con ustedes. Qué gusto. Alicia Alarcón, ¿cómo estás? Muy bien, señor productor, gracias. ¿Cómo están todos? Estamos todos bien. Eduardo Albornoz, buenos días, fuerte abrazo. Buenos días, señor productor, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños también para usted. Mismo día, misma hora, 6 de la mañana yo nací, ¿usted? 7:30. 7:30. ¿Edad? 47. Ah, eres una criatura, yo 49. Salvador Cevichín Condesa, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, don Arturo. Saludos a todos, buen día. Buenos días. Vamos a empezar a 2 años de haber ganado López Obrador la presidencia de la República. ¿Cómo ha sido el gobierno? ¿Excelso, buenísimo, bueno, regular, malo, muy malo, pésimo, estado fallido o que ya nos caiga el meteorito? ¿Quién contesta uno por uno? Y 30 segundos, por favor. Primero las damas. Ojalá. Ali, Que caiga el meteorito, hijo. Que vengan los aliens y nos buscan. 30 segundos, es que si no, no puedo hablar tanto. Mayra Portillo. ¿Nos oyes, Mayra? Ahí estás. gobierno traidor, digo yo. Sí, apenas. Ah. Sí. Esa no era de las opciones. Ahí nos escuchamos todos, ¿verdad? Ahí estamos. Sí. Cevichín. Pues mira, si de por sí las cosas iban mal con lo de la pandemia, hay un dicho muy sabio que dice, éramos muchos y parió la abuela. Eduardo Albornoz. Un gobierno excesivamente mediocre, cargado de simbolismos ridículos, como una silla vacía con el espíritu de Benito Juárez y quién sabe qué tantas ridiculeces. Un muy mal gobierno que va a estar peor. Apagó la fiesta la esposa Beatriz Müller después del escandaloso Twitter en donde toda la atención fue directamente a su esposa y no a López Obrador. Yo creo que al final ella le gusta ser la villana del día, ¿no? Y sobre todo cuando las cosas están calientes en todos lados, ¿no? Es como voy a aventar mi tweet, voy a contestar, ha de haber estado de malas, pero pues al final se taparon un chorro de temas que había habido el fin de semana, ¿no? Entre ellas la ley de derecho de autor y la ley de propiedad industrial del que se aprobó el lunes, que no es cualquier cosa. Eso es uno de los muchos problemas, ¿no? Oye, Alicia, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál Dígame. el mensaje fue lleno de soberbia, fue ruin, fue muy bajo, pero además ofrece una disculpa que nada tiene que ver, porque ofrece una disculpa por haber dicho que no era médico. ¿Qué mensaje está entregando la primera dama? La no primera dama, la compañera, se equivocó. Otra vez tenemos un problema, como sucede mucho en Twitter, de lectura de comprensión. Lo único que le preguntó este muchacho fue cuándo va a recibir a los padres, no a los hijos, cuándo va a recibir a los padres o cuándo va a atender a los padres de los niños con cáncer que no tienen medicinas, ¿no? Entonces, básicamente fue eso. O sea, lo único que estaba diciendo era, sé empática y recibe a los padres y escúchalos, porque además hacen manifestaciones todos los días afuera del Palacio Nacional. Básicamente, eso fue lo que le dijo. Y ella contestó diciendo que no era médico, pues. O sea, fue una respuesta soberbia. Mucha gente alega que no es funcionaria pública. No, pero es figura pública y tiene un lugar relevante dentro de esta administración. Ese es el problema de percepción, al final de no entender que lo que ella diga sí pesa, ¿no? ¿Qué opinas, Mayra? Te nos fuiste un segundo, pero estás de regreso. Sí, perdón, me quedé sin pila. Mira, yo lo que pienso, además de lo que dice Alicia, que estoy completamente de acuerdo, sí es figura pública y es muy relevante su opinión. Y si no quisiera que así fuera, es muy fácil no participar. Es muy fácil no meterte a asuntos políticos y ser solo la esposa de, ¿no?
Sin embargo, creo que el problema real fue el tono traidor, el tono subconsciente que pues no da lugar a dudas, ¿no? La respuesta visceral completamente de no estar preparada en los temas que la gente le preguntamos. Desde luego no la obligamos a hacer la figura tradicional yendo al DIF, si quieren, como dicen los Andrés López Obradoristas, tomar ese papel tradicional, ¿no? Se respeta muchísimo que no sea así. ¿Y dónde está la innovación? ¿Dónde sí? ¿Por qué los ciudadanos, si no somos afines al gobierno, merecemos respuestas como esa, ¿no? Eduardo. O una no respuesta, o sea, no debió de haber contestado, se sigue, o sea, escogió un tuit y ese fue el que contestó, ¿no? Yo creo que la situación se les fue totalmente de las manos. Estoy de acuerdo en un asunto, que tiene que haber una respuesta empática, pero lo más fácil sería no participar. El problema es que enalteció un problema que existe a la fecha y es en donde más le duele a la gente, que es el tema de salud con los niños con cáncer. Y ya para que Reuters agarre la nota y la ponga a nivel internacional y la tome New York Times, es porque la situación se salió de las manos completamente y aunque opaque otros temas, pone en evidencia la insensibilidad del gobierno por completo. Mira, yo creo que también aquí tiene mucho que ver que no puedes ser selectivo. O decides sí participo o decides no, porque inmediatamente y muy reciente tenemos el ejemplo del CONAPRED. Ahí sí metió la mano y fue muy evidente, aunque oficialmente haya sido diferente, que ella fue la que tomó la decisión de despedir a la directora del CONAPRED y de cancelar el foro. Fue muy evidente. ¿Quién los asesora? Porque toda la comunicación desde que inició el gobierno es pésima. Yo veo que todo el mundo habla y desde que inició el presidente este gobierno hay transparencia, se acabó la corrupción, no más traiciones, no más corrupción y evidentemente siempre sale todo lo contrario. Y pongo un ejemplo muy rápido. Ayer en el mensaje de López Obrador estaba diciendo que han librado y han detenido la violencia y la inseguridad. Minutos después hay una masacre de 25 jóvenes en Irapuato, que vendría siendo, en comparación, si me lo permiten, en la Ayotzinapa, no decir la Ayotzinapa de Enrique Peña Nieto, ¿no? No, yo creo que no fue la Ayotzinapa fue lo del huachicol que pasó al principio del sexenio, creo que básicamente ese fue su Ayotzinapa y ha tenido varios, no nada más ese, ¿no? ¿Quién los asesora? No sé, sabemos que en campaña al final traía grandes asesores, grandes campañeros, además de toda la vida, que sabían exactamente qué tenían que hacer independientemente a que él cambiara el mensaje en cada meeting que en donde estaba. O sea, repetía las mismas cosas, pero prometía otras. Yo te digo que me imagino a Gerardo Esquivel aventando las tarjetas cada vez que prometía algo nuevo, ¿no? O sea, ya basta, ¿no? Pero en general traía un mensaje bastante congruente en el sentido de que fue consistente, ¿no? Y hoy yo creo que toman las decisiones como novatos, sin medir a la opinión pública. Lo que más les interesa y lo que más miden son las encuestas que salen en medios tradicionales y Twitter. A mí me impresiona mucho eso porque hay notas en los periódicos de repente que ellos no se dan cuenta que salieron y no las rebaten y no dicen nada, ¿no? Me ha tocado alguna vez en donde hemos hablado para contrastar información que el presidente dijo en la mañanera y en la oficina dicen, no, eso no es cierto, mira, te voy a decir exactamente el dato. Y es cierto, o sea, así fue y así ha sido. Son novatos, su percepción es lo que cuenta, no hay una medición. Yo no creo que haya una medición real de la imagen pública del presidente ni de sus dichos y hacia adentro obviamente de su oficina, ¿no? No existe. Yo creo que quien los asesora, se asesoran ellos solos. Yo creo que la comunicación no es que sea mala. Lo que sucede es que va dirigida a su grupo fuerte, a su grupo duro, ¿sí? Y eso es lo que ellos quieren escuchar, es lo que les gusta oír. Y el otro segmento de población ya lo dan por perdido, no les importa. Ese es mi punto de vista. Porque ya se radicalizaron las posiciones y el segmento intermedio, que era un poco neutral, creo que también ya lo da por perdido.
él va a apostar a su grupo duro de 30 y tantos por ciento de votantes, y son a los que le interesa tener contentos, tanto en el aspecto de los apoyos económicos como en el aspecto del discurso. Entonces, yo realmente no creo que sea una cuestión de un error, sino que lo hace de manera deliberada para el grupo que lo soporta. Una situación que debe ejercer por voluntad propia, me refiero, no revisan información, es su propia percepción, pero porque a fin de cuentas ya empezó la carrera por 2021 y ellos apuestan a que ese discurso con el voto duro sirva como para exhibir al héroe que cumple, que favorece al pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es una percepción totalmente negada a otras realidades, ¿no? A la gran realidad, creo yo, porque yo creo que el presidente ya está en una etapa que muy probablemente, como dicen algunos aquí, estaba calculada, pero ya no le importa irse en sentido contrario de la realidad. Es decir, puede estar ocurriendo algo muy significativo en el país y el presidente estará en simultáneo negándolo. Y esto ya es una carrera por los próximos comicios. Es decir, el hombre está tan en campaña que no le importa alinearse a lo que sucede, sino seguir el mensaje de repetición que ancle en ese público cautivo que tiene, que lo llevó a la presidencia. ¿Cuáles han sido, desde hace 2 años, cuáles han sido los 3 errores más graves que ha tenido el gobierno federal? ¿Ve? ¿Mamá? ¿Solo 3? No, tío, nos podemos aventar 2 horas y seguiremos con una lista, ¿no? O los que ustedes consideren que no, porque evidentemente hubo muchas promesas de campaña que no se han cumplido, además de todo eso. No sé qué, Alicia es la que me Experta. encantaría escuchar qué 3 errores podría. Es que yo no puedo definir exactamente un error tras un error porque ha habido muchos, pero más bien quisiera a lo mejor puntualizar un poco los errores de conceptos que tiene, ¿no? ¿Okay? Básicamente, el error en economía, o sea, de no entender cómo suceden las cosas, una. La segunda, es un error magistral en derechos humanos, magistral, porque es algo que no le ha dado importancia en muchos sentidos. Y quizás el tercer error, por decirlo de alguna manera, no es un error básicamente político, sino es un error como de concepción, en donde él piensa que él es el poder total y que no están divididos los poderes del Estado en 2 más, ¿no? Entonces él piensa al final que todo el mundo le tiene que rendir pleitesía y que lo que él dice es lo que se hace, ¿no? Entonces, estos 3 errores para mí son los más importantes, no de hecho, sino, o sea, Uribe o lo que sea, no, sino básicamente a mí me parece que los errores de López Obrador siempre van a ser de concepción, o sea, de entendimiento de cómo son las cosas políticamente, y lo hemos dicho aquí, es un político muy hábil, es un político muy listo para moverse, para definir y para operar, pero fuera de eso, creo que problemas son de concepción, de economía, de derechos humanos, y también, o sea, la bronca de salud también, otra concepción que no acaba de entender, ¿no? O sea, es entendimiento al final, ¿no? Yo diría que más que errores, las 3 fallas más importantes para mí, Arturo. O sea, ¿cuáles son las principales responsabilidades de un gobernante? Seguridad, ¿sí? Salud, educación, ¿ok? Y desarrollo económico. Y en todas ha fallado. En seguridad, hay más asesinatos que con cualquiera de los presidentes anteriores, inclusive con la llamada guerra de Calderón. A este momento, las estadísticas implican que va más o menos al triple en los primeros 18 meses de Calderón, ¿ok? El triple de asesinatos. En salud, tenemos a una persona a cargo de la pandemia que ya se convirtió en presidenciable y está subido, mareado en un tabique, ¿ok? Si tú ves eso, es un indicativo de lo que sucede en todo el sector salud. Los niños con cáncer, que hoy en la mañana estaba leyendo que según ellos son inexistentes, ¿ok? Que es un golpeteo político. Inclusive aparece con Federico Arreola que son inexistentes esos niños con cáncer y los papás que reclaman medicamento. O sea, ya cuando llegas a ese tal nivel
es que hay un deterioro absoluto tanto del sistema como de las personas que están a cargo. Si hablamos de la cuestión de educación, ni se menciona nada, pero todo volvió al estatus anterior cuando la mafia del CENTE y de la CENTE, que ahora son uno solo, están a cargo de la educación. Y el desarrollo económico, él empezó su mensaje diciendo que la pandemia nos viene a echar a perder lo que llevaba. Pues empieza con mentiras, porque la economía venía en pleno declive, ¿sí? Y la pandemia lo único que hizo fue acelerarlo. Pero si tú ves el PIB desde que él tomó posesión, ni siquiera desde que asumió la presidencia, desde que tomó posesión, viene en pleno declive. Entonces, ¿dónde está el éxito? Ya no hablo yo de errores, sino de responsabilidades. Y en ninguna de las más importantes para el país ha acertado. Yo lo que veo, o sea, no se pueden enumerar errores como tal, pero en primer lugar, el hecho de que en su pensamiento de presidencia vertical omnipotente puede decidir de manera arbitraria, porque se le da la gana, y eso comenzó con la cancelación del aeropuerto. En consecuencia, también una inoperancia administrativa que lo hizo no importar gasolinas, pensar en una refinería. Es un elefante en cristalería fina, en donde no sabe los procesos que tienen que ocurrir en una economía globalizada. Y ese narcisismo que lo enmarca en una zona territorial, en México, me refiero, en donde él se siente el omnipotente, deriva en otros problemas de carácter internacional, y lo que viene a partir de ahora, no estoy tocando el tema de salud, sino lo que viene a partir de ahora con la relación con el TEMEC, porque Trump es una persona que va a querer aprovechar las circunstancias en las que está el país, lo va a aprovechar y va a presionar con temas como agricultura, energía y otros temas más que los van a poner en serios problemas. Entonces, incomprensión, economía fallida por su terquedad, a la cual se agrega además el problema de salud que ha sido pésimamente manejado por ser incrédulos, por creer que está en manos de ellos resolver las cosas solamente con una fuerza moral, ¿no? Es que yo ahí sí déjenme decir algo, o sea, yo pienso que al final todos estos años de él de estar en campaña le impidió actualizarse en muchos temas que tienen que ver con el gobierno. O sea, él llegó pensando que toda la estructura era totalmente lineal, ¿no? O sea, que nada más del presidente y todos los demás, ¿no? Y que había dinero en efectivo en las bóvedas de Banco de México y que en algún lugar escondido en Palacio Nacional también había un tesoro, ¿no? O sea, estaba el dinero guardado en efectivo, ¿no? Ese es el problema, que él no, es lo que decía de economía, que al final él no entiende cómo se mueven las cosas y no entiende cómo desde 1976 han cambiado las cosas para hacerla de otra manera. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que estábamos hablando acerca de la globalización, que es parte de lo que al final de unirnos en aquel momento, en 94, al NAFTA y ahora estar en el TEMEC, es que el mundo ha cambiado y el mundo ya funciona de otra manera. Y que Trump no es que lo vaya a aprovechar per se, es que el error allí básicamente es que va a ser que no va a ver a Biden, no lo va a ver. Ahora ha cambiado, ayer subí en Twitter también la carta del Hispanic Caucus, en donde ya ahora la lectura es que el 62% de la comunidad latina ya se siente más demócrata que republicana, versus el 42% en 2016. O sea, es un error garrafal no ver a John Biden en este viaje, ¿no? Entonces, aquí estamos empezando a ver otro tipo de debacle, ¿no? O sea, la política exterior no es la mejor haciendo la interior, como él dice, ¿no? De hecho, los congresistas latinos acaban de declarar que no ven viable una visita porque obviamente pues, Trump lo va a superpolitizar y además a capitalizar en su favor, ¿no? Y ellos no lo ven bien. Y decía yo que en un Twitter también temprano que pues el Congreso gringo está protegiendo más a nuestro presidente que el propio Congreso mexicano, ¿no? Pero bueno, yo sí quería entrarle a las 3 preguntas que planteó Arturo, porque sí creo que hay momentos bien significativos en lo que va de la gestión que no se van a olvidar, que se van a quedar ahí marcados con hierro, por un poco englobando todo lo que han dicho, que además es cierto, porque además del hecho envuelve un montón de significados, como la cancelación del aeropuerto, ¿no?
que está diciendo, aquí yo decido y no me importa si estaba firmado, si es la lana de todos los mexicanos lo que se va a perder, si voy a endeudar a generaciones enteras de mexicanos, ¿no? Eso me pareció como un arranque bien significativo. El segundo punto, pues, sería muy discutible, ¿no? Porque hay muchísimo, como decía Alicia, está Ovidio y todo el tema de quién manda en México y todo lo que se ha prestado a memes y demás, pero yo creo que yo destacaría uno bien importante, que fue darle la espalda al movimiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque pues, somos la mitad del país. Porque somos la mitad del país que ha estado pues, sometido a un montón de peligros, expuesto a un montón de injusticias, y que era su gran oportunidad de entrarle a la agenda. Si quieres, no a los sótanos, ¿no? A lo más escabroso del tema del feminismo. Si no quería entrarle al aborto, que no le entrara. Pero decir que éramos manipuladas por la derecha ese 8 de marzo, yo creo que va a constituir un gran error en sus esfuerzos que vengan, ¿no? Y ahí también tuvo que finalmente, borrar Beatriz su tweet, ¿te acuerdas? también, ¿no? Betty es una cosa, es canela fina. Creo que el no me ayudes, comadre, sí debería de cambiar, pero el no me ayudes, mi cielo, ¿no? Pero también la cuestión de salud, y esto es el todo, está diciendo mucho más del mal manejo de la pandemia y las muertes que ha costado, las vidas que ha costado, y está diciendo mucho más de lo que dice el suspender quimioterapias para toda la gente con cáncer, mujeres con cáncer de seno, niños no recibiendo sus quimios, toda la gente, pero los niños son bien significativos también. Y creo que todo eso está completamente en contraposición de todo lo que viene cantando cansinamente durante todos estos meses, ¿no? No es un gobierno humanista a la luz de los hechos. No le importa el bienestar de los mexicanos, por mucho que nombre con esa palabra cuanta institución y secretaría quiera, el bienestar está comprobado que la gente se le está muriendo y ni siquiera puede escuchar, no le da la gana. Y yo creo que cerraría todo esto con esa gran frase que ojalá nunca hubiera pronunciado, que fue el ¿estás con la transformación? O sea, ¿estás conmigo o estás contra mí? Eso va a resumir su sexenio, y estamos hablando que faltan 4 años, solo van 2. Lo que va a pasar en días, semanas, porque no estoy bien enterado, tiene algo que ver con la campaña de el presidente y me refiero específicamente al regreso o a la extradición de Lozoya al país. ¿Qué dice esta extradición? ¿Dice algo? ¿Es campaña? ¿Es algún mensaje importante? Pues parece por supuesto que sí. Mira, en política no hay casualidades, Arturo. No existen las casualidades, todo está planeado. Como ve que el resto de las cosas se le están yendo de las manos, una carta fuerte que quiere jugar es la cuestión de la corrupción. Y seguramente, ¿por qué crees que está cediendo Emilio Lozoya a la extradición? Porque le hicieron una muy buena oferta a cambio de que embarre a alguien más. Entonces, eso es lo que están jugando ahorita para poder tener alguna carta fuerte que jugar, sí, en las elecciones del próximo año. Y ahí puede ser Videgaray, alguna salpicada que le den a Peña Nieto, pero es obvio que le ofrecieron algo fuerte a Lozoya para que embarrara más gente. Y además, bueno, sí huele a acuerdo, porque sí en política ese tipo de cosas no suena creíble, pero además yo veo una inconsistencia brutal en algo. En redes todos los días están duro y dale, como Epigmenio, como otros voceros adheridos a la cuarta, que están friegue y friegue con Calderón, porque obviamente tiene agenda política mucho más evidente por el partido que tiene o que impulsó que el propio Peña Nieto. Entonces, es un rival que tienen que estar fregando todos los días. Y lo de Lozoya, pues va a ser un petardazo, en mi opinión. Mayra, Alicia. Yo lo que creo con Lozoya es que pues ya es una aspirina que nos han dado mucho y muchas veces y no nos ha quitado el dolor de cabeza en México. O sea, igual podemos ver a Duarte encarcelado,
a Elvester entrar y salir de la cárcel como quien entra y sale de un spa, a un montón de gente que obviamente México quería ver pagando sus crímenes, sus enriquecimientos groseramente ilícitos y todo lo que habían costado, pero ha habido siempre una constante. Bueno, desde Raúl Salinas, les devuelven cada uno de sus dineros mal habidos una vez que salen. Es decir, el pacto es tan descarado, tan priista, tan añejo, que no nos convence. Bueno, ojalá lo de Lozoya sea distinto, ojalá el otro, el que está siendo enjuiciado en Estados Unidos, de verdad, si se le comprueba algo, verdaderamente pague, ¿no? Pero a todos se les devuelve el dinero. Elvester vuelve a tener voz pública, o sea, vuelve a ser citada desde Palacio Nacional como referente. O sea, es ridículo todo lo que nos ha costado esa mujer para que Y vuelve vengan a ahora tener a otro decir, partido, Mayra. Vuelve la a maestra. Bueno, Asesora. le van a dar otro partido, claro. Entonces, Lozoya, ñe, dejemos que pase algo, sabemos en qué va a acabar. Y pues los que siguen sueltos son Peña Nieto, o sea, el 10% de todo lo que el gobierno produjo se lo llevó y ahí andaba ahí disfrutando de la vida y tapándole el ojo al macho con novias y cosas. Sigue libre. Era el gran reto de este gobierno, separarse del PRI, y nunca lo logró. Ni lo logrará, decían por ahí. Pues mira, yo lo que pienso es que aquí hay dos vertientes. ¿Qué va a decir Emilio Lozoya que no haya dicho ya Rosario Robles o que no sepan ya ellos? O sea, al final, él viene a México protegido y la lana se la guardarán y that's it. O sea, no va a suceder nada. Es como a Duarte, que ya le dieron parte de su lana, y Karime sigue viviendo feliz en Londres, ¿no? Y la otra vertiente es, ¿qué tanto se puede arriesgar López Obrador a ponerle una orden de aprehensión a Calderón o a Peña sin arriesgarse él que al final de su sexenio, el que gane haga lo mismo? O sea, es un antecedente. Por eso nunca se ha enjuiciado a presidentes en este país. O sea, no pensamos, alguien me estaba diciendo, es que está el antecedente del de Ecuador que quitaron del gobierno. No. A ver, todo lo que suceda a partir del observador ya es un antecedente. Entonces, ¿qué tanto se va a arriesgar él a irse contra Calderón y a irse contra Peña? Peña no, obviamente, porque sabemos que es que al final Videgaray, el biche, como le decíamos, es su aliado, pero ¿qué tanto se va a arriesgar para irse en contra de estas figuras del peñismo, y qué tanto se va a arriesgar irse contra Calderón? O sea, ustedes creen que él ponga en juego eso en su segundo año de gobierno? No, ya no lo va a hacer nunca. Claro que no. Va a llegar Emilio a México, va a cantar 3 cosas, van a agarrar a 2 directores de Pemex o lo que sea, o a 2 empresarios o a lo que quieran, y a gaseros, a los que venden las plataformas, vaya, o sea, se puede ir contra cualquiera. Y eso es lo que va a suceder. Emilio va a estar bien guardado en una prisión con vista al mar, y eso es lo que va a suceder. O sea, no va a pasar nada. Fue un arreglo. Además, hay que recordar algo. Coello Trejo, o sea, el despacho de Coello Trejo, eran sus abogados. Y sabemos que ellos no dan paso sin guarache. Entonces, ese comunicado diciendo que ya no lo representaban porque estaban en contra de la estrategia que se estaba tomando, es muy significativa, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada fuera de hablamos y hablamos y ya se acabó. Hay un tuit que me llama mucho la atención y lo dejo para los expertos. Seguramente lo siguen. Se llama Osvaldo Ríos, que es abogado y consultor de San Luis. De San Luis. Y de San Luis Potosí. Pone, hoy López Obrador anunció que quienes vencieron jurídicamente al gobierno serán perseguidos penalmente. Hoy en México nace una tiranía presidencial y muere la división de poderes. ¿Saben qué hará si alguien lo vence electoralmente? Exacto, ese día nacerá la dictadura. Es muy dramático, Osvaldo, de repente, ¿no? La verdad. O sea, sabemos perfecto que el presidente no puede perseguir penalmente a alguien si no hay una investigación antes. Técnicamente, o sea, no es... Él puede dar la orden y decir, ándale SAT B, ándale FGRB, o sea, haz lo que quieras. Pero él no es juez. Y ese es el problema. O sea, él engaña a la población, a su sector, como decía Sevichín.
o sea, a su sector, diciendo que él va a mandar perseguirlos penalmente. No puede, o sea, él tiene un acotamiento que le hace creer a los demás que no tiene, o sea, que él es súper poderoso, pero tiene un acotamiento. La prueba está en lo que pasó con la declaración, con lo del rollo de Nale, ¿no? La Suprema Corte de Justicia lo detuvo. Así es, y quiéralo o no, sigue habiendo 3 poderes en este país, y él es uno, faltan otros 2. Entonces, eso de ser desde el púlpito el juez, pues está cañón, pero pues no es cierto, no va a poder. Además, cosas evidentes. Es cierto, son 3 poderes, cada uno con sus respectivas funciones. El día de ayer fue liberado el Mochomo, ¿no? Sí, claro. Pero lo volvieron a Es reaparecer. decir, ese tipo de situaciones en sexenios anteriores fue acusado, gritado, con exceso, pero estamos hablando de una ignorancia de los funcionamientos de cada uno de los poderes. La autoridad cumplió con entregar a un criminal bajo el cual había sospecha, orden de investigación, no completan las carpetas, no pueden armar el caso y se les cae, porque hay una justicia operando con abogados defensores, con acusadores. Digo, es muy complejo, ¿no? Y es una prueba fehaciente de que no es como cree la gente. Yo me voy a quedar de todos modos siempre con la idea de López Obrador saludando a la mamá del Chapo. Claro, claro. Difícil de olvidar. Pero lo que pasa es de que yo creo que más allá de los hechos, es lo que pretende es ganar el discurso. Y mucha gente ya se queda con eso. Si lo lleva o no a cabo, por ejemplo, ¿qué pasó ahorita que se mencionaba lo del aeropuerto? La cancelación fue por la corrupción. ¿A quiénes se ha acusado? ¿A quiénes se ha metido al bote? ¿Qué empresas? Nada, nadie, ni personas, ni empresas, ni nada. Pero el discurso ahí está y la gente, los que son sus aliados, sus aferrados, se lo creen. Por lo tanto, en este caso yo creo que es exactamente lo mismo. Independientemente de las consecuencias jurídicas, él ya les ganó el discurso y es con lo que la gente se está conformando. Ahora, yo quiero hacer una nota al calce rápido de eso. O sea, ¿cuál es el problema del discurso repetitivo que se agota? Y es lo que le está pasando, por ejemplo, y lo voy a hacer la comparación con Trump. O sea, Trump hoy no puede usar el mismo argumento que usó en 2016, sobre todo por el movimiento de los negros en Estados Unidos, por el rollo del racismo. Ya no puede usar el tema de los latinos violadores, ladrones, narcos que están llegando a Estados Unidos y que algunos pueden ser buenas personas, como decía, ¿no? Ya no puede usar esa carta. Y a López Obrador se le está acotando esa carta porque la gente no es tonta. Ellos piensan que porque la gente es ignorante es tonta. O sea, porque la gente no entiende a lo mejor de economía o de política, la gente es tonta. Y no es cierto. La gente sabe perfecto que si promete algo, en teoría lo tiene que cumplir, ¿no? Si voy a meter a la cárcel a los corruptos, entonces, pues, ¿por qué no ha metido a la cárcel a Calderón? ¿No? Básicamente. Aquí la idea es que su discurso se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se va a agotar. Y va a llegar un momento en donde se va a agotar y la gente ya no le va a creer porque no hay una acción, solamente son dichos, ¿no? ¿Estamos en el gobierno históricamente más corrupto? Sí, y el más idiota, sin duda. Mira, Arturo, aquí yo diría que es un discurso, una frase hecha, pero que yo aplicaría totalmente cuando dice que el primer acto de corrupción de un político es aceptar un puesto para el que no está capacitado. Entonces, desde ahí empieza, porque además está guiándose por la ideología. No tiene nada que ver ni la información económica, porque tampoco, o sea, hace 20 años pudiera ser, pero ahorita todo está al momento y actualizado. Entonces, no es que desconozca, es que él antepone su parte ideológica, su parte hasta religiosa, si quieres verlo así, ante cualquier otra evidencia. De tal manera que eso es lo que lo está guiando y hacia allá va y nos está llevando al despeñadero literal. Yo creo que respecto a la corrupción sería difícil medir porque en México hay una tradición de corrupción muy antigua, ¿no? Y creo que cada gobierno que ha ocupado la silla ha sido bien cuestionable en eso. En lo que creo que está siendo muy innovadoramente corrupto este gobierno es, digamos, en una cosa, bueno, en muchas, pero una muy importante es Estás ganando muchos enemigos, ¿eh? O sea que les voy a decir en que, perdón, rapidísimo,
en que esto que decía Cevichín, por ejemplo, de no me importa si tienes así la más mínima y somera idea del puesto que te voy a otorgar, pero me eres fiel y eso cumple el requisito más importante, ¿no? Es decir, el presidente que más está concentrando el poder a través de colocar simples figuras de adorno en cada puesto importante es concentrar el poder en sí mismo. Y creo que él ha sido muy descaradamente innovador en eso, ¿no? Además lo confiesa, él dice, a mí no me importa que sea agrónomo y uno no muy listo, él va a estar ahí porque es mi amigo. Que Rocío Nale no tiene la capacidad de estar en una reunión que es casi una cumbre petrolera, porque ni siquiera le otorgo, ella se levantó de la mesa de negociación en no sé cuántas ocasiones y dejó a todo el mundo ahí sentado esperando su respuesta para consultar. Y eso probablemente no sea culpa de Rocío, no solo su culpa, sino que ella no tiene un espacio, ella está acotada a la opinión del presidente como cada uno, como el de la SEP, como el de Pemex, como el de Energía, como el propio Como Wagner, el del INSABI, que es antropólogo, como el del ¿no? INSABI. Oye, Entonces yo creo que esa es la corrupción más grande de este gobierno. Y abonando a lo que estás diciendo, Mayra, gracias a esa ofensa de Nale hacia sus negociadores árabes, el día de hoy el mercado de exportación de Pemex hacia Asia fue disminuido en un 70% porque dijeron, es personal, es grosero, voy contra ti. Eso es incompetencia y estupidez. No te metes con el más musculoso, ¿no? Si la vas a hacer de tos. O sea, con el jeque no sé quién, que dicen que le aplaudió, ¿no? Casi de rodillas. Ay, Rocío, Rocío, ven a mi harem. Mi reina. Ven a mi harem. Oye, no, qué asco. Ven a mi harem. No, él debe tener mejores opciones, Alicia, seguro. No sé, pero pues es así como si le hubieran alabado, como si hubiera sido Margaret Thatcher negociando con los del acero, ¿no? O sea, sí está muy cañón. Ahora, yo pienso que no sé si sea el gobierno más corrupto, pero por lo menos es el más abierto en eso. O sea, yo no sé, en México, y mira, criticaron tanto a Peña Mayra cuando dijo que había una cultura de corrupción en el país, ¿te acuerdas? Y es cierto, o sea, naturalmente el gobierno ve dónde se aprovecha y dónde hay huesos, ¿no? Claro. Pero sí creo que, no sé si será el gobierno más corrupto, pero sí sé que es el más abierto en eso, ¿no? El que más muestra que sí es corrupto, porque no hay sanción. O sea, antes de Irma Heréndira y sus casas, salió Ana Gabriela Guevara con 50 millones de pesos desviados de la CONAD, ¿no? Y va para gobernadora, Alicia. Y se quiere ser gobernadora. Y antes de eso estuvo Bartlett, y antes de eso estaba Jiménez Espriu. Y así, entonces, antes de eso, vemos que Jade Cole gastaba dinero a lo loco en Carolina Herrera y estaba en los restaurantes y las camionetas, así como dicen, es que los Jetas están bien padres, ¿no? Y veías a todos los secretarios bajándose de camionetas blindadas, ¿no? Que además, eso es otra cosa, porque ahí hay un supercontrato, no son del gobierno. Entonces, abierto, sí. Son los más, además son descarados, porque como no hay sanción, pues le siguen. Pues partiendo del hecho de que casi el 80% de toda la obra pública, todos los contratos son asignación directa y no licitación, no hay mucho más que analizarle. O sea, eso refleja el concepto que tienen respecto a la transparencia y la honestidad. Es un gobierno autosustentable, entre ellos se dan todos los negocios. Ay, sí, en eso sí son, ¿no? Claro, y lo que yo mencionaba en una ocasión respecto a la corrupción cruzada, cuando tú hablas del nepotismo, se menciona mucho que tiene que ser alguien de dependencia directa, pero lo que hacen es que lo cruzan entre dependencias. Yo agarro a tu sobrino, tú contratas al mío y estamos a mano. Y eso es reflejo también de una corrupción, ¿sí? Disimulada. Muy ingenuota. De corrupción. Oigan. Pero además de empresas recién creadas. Ay, perdón, Arturo, es que este tema de veras. Empresas creadas 5 minutos antes de que se abra el negocio. ¡Claro! No, manches, es un nivel de cinismo brutal. Es un nivel de cinismo brutal, te digo. No sé si sean los más corruptos, pero sí son los más abiertos y los más cínicos, por lo menos. Antes de ir a las frases que citó el día de ayer el presidente, lo del secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, ¿convierte en un estado fallido lo que sucedió la semana pasada? Pero si ya pasaba. Ya pasaba y todos los días. O sea, somos un país. A una imagen
tan poderosa en el gobierno como un Y secretario? en Ciudad de México. Ha pasado. A ver, no. Calderón tuvo atentado, Peña tuvo algún conato por allí. O sea, sí se sabe, ha sucedido. Es algo Calderón que sucede, pero que no perdió nos entender. Ahí está. secretarios de gobierno, le ¿Cuántos bajaron secretarios de aviones. gobernación murieron? ¿3? Creo que se quedó en 3, ¿no? El tercero sobrevivió, pero 2 murieron. Blake Mora era uno y el otro era el chavito Muriño. Sí, el Muriño. Juan Camilo. Oye, pues, perdón, sí, somos un narcopaís. No sé si narcoestado, creo que sí, que tenemos elementos para creerlo. Perdona, Liz, pero No, esto no, ya no. venía pasando. Ya venía Claro, pasando. Moreno Valle. O sea, a ver. A Moreno Bueno, Valle Moreno dicen que lo Valle es tiró de el- esta administración. Pero de todas maneras, o sea, lo que voy es, ya pasaba. Sí. ¿No? Es lo que dice Mayra, ya sucedía. O sea, que no nos enteremos así abiertamente es otra cosa. Aquí lo que pasa es que este operativo fue a la vista. A las 4:30 de la mañana se estaban poniendo, yo no entiendo por qué el C5 no fue corriendo a ver qué estaba pasando, si en teoría García Harfuch ya sabía que había un intento de asesinato, ¿no? O sea, que iba a haber un atentado en su contra. No entiendo por qué no fue nadie a las 4:30 de la mañana a pararse allá a decir qué estaba pasando, ¿no? Es gravísimo, o sea, sí, pero no cambia mucho del viernes hace 2 años, digo. Digo, Creo, falló, Alicia, que esa es la diferencia respecto a los atentados anteriores o digamos, los accidentes, llámale así, que este fue totalmente abierto en la Ciudad de Claro. México, ¿sí? A los ojos de Y todos. aquí todo se magnifica, o sea, han sucedido cosas mucho peores, pero en otras partes, y aquí aplica mucho lo de fuera de México, todo es Cuautitlán, entonces se minimiza porque ha sido en otros lugares, y aquí toma una magnitud diferente porque fue en plena Ciudad de México, ¿sí? Con un operativo de 30 o 40 personas para un atentado. En las lomas, ¿no? En las lomas. y Vamos. nos vamos a Chapultepec, pero no, A yo ver, no pero creo que ¿a cuántos gobernantes locales, o sea, regidores, alcaldes, bla, 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 matan cada semana, ¿sabes? O sea, no, aquí el chiste es que, bueno, sí, el secretario de Seguridad, sí lo es, de la Ciudad de México, ¿no? Pero ¿a cuántos matan cada semana? Líderes comunales, regidores, alcaldes, atentados para el gobernador. O sea, ¿cuántas cosas pasan que realmente o ya nos volvimos insensibles y realmente ya brincamos la nota y ya no la leemos? Pero sucede todas las semanas, ¿no? Todas las semanas acaban de matar a una diputada de Morena. Y mi enojo era, ¿por qué era de Morena nadie puso atención? ¿O qué? ¿No? Era una mujer y también le fue re mal. O sea, la secuestraron y la violaron y la dejaron mal, la torturaron y todo. Pero porque era de Morena, nadie puso atención. Y eso es mi coraje, ¿sabes? O sea, está sucediendo todos los días. Esto fue más espectacular, tuvo más escenario, ¿no? Bueno, para terminar, les voy a hacer a cada uno de ustedes una pregunta. Ustedes responden cierto o falso y por qué acerca de las frases más importantes que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto en un escenario poco común, con luz muy tenue, con una silla presidencial ahí abandonada. En fin, Mayra, hablando sobre el sistema de salud, las palabras del presidente fueron las únicas. Lamento antes que nada, denme un segundo, por favor, en lo que el patrón termina de hablar. Goyo. Y todavía la que... Lamento antes que nada porque no es un asunto cuantitativo que muchos hayan perdido la vida por COVID. ¿Cierto o falso y por qué? Falso que lo lamenta, falso que no sea solamente cuantitativo, que también lo es, y falso, ¿y cuál fue la última parte de su frase? Porque no es un asunto cuantitativo que muchos hayan perdido la vida por COVID. Bueno, es cuantitativo porque es cuantificable por mucho que lo estén haciendo mal, o sea, desde ahí es falso. Lo cierto es que la realidad que se le impone al presidente es que hoy México está en el top 5, creo, de países con peor manejo de la pandemia. A quien puso a cargo, bueno, pues como decía Cevichín, y estoy completamente de acuerdo,
perdió la cabeza en su microcelebridad y no ha hecho más que tararata, Ay, todos la los amo días, con ¿no? locura. Entonces, pues, falso de toda falsedad ese primer intento del presidente. En salud no debería ni de haberlo pronunciado, debería habérselo callado. Es falso porque dijo cuantitativo, nada más por eso, porque no lo dijo, no sabe decir eso. Esta te va a gustar, Alicia, y es casi un poema. Hemos conservado con trabajo, perseverancia, con honestidad, con justicia, y continúa la llama de la esperanza, que es una fe muy poderosa. ¿Cierto o falso? Ok, es cierto, claro que lo dijo. O sea, claro que lo dijo. Es que son las cosas que ahora le gustan. Ahora le gusta cantar, ¿no? Es que es como Hugo Chávez de repente, así como que, nada más que Hugo Chávez tenía una gracia, este no la tiene. O sea, era un cuate, la verdad es que Hugo Chávez al final, pues era un personajazo, ¿no? Que sea corrupto, que sea malo, pues es otra cosa, pero era un personajazo. Y este no tiene gracia, no canta, no declama, no baila, no se mueve, o sea, no, claro que lo dijo. Al final sigue usando sus palabras clave. Mira, dímela otra vez. Perseverancia, honestidad, justicia y llama de la esperanza y fe. Ahí está su mensaje, es un mensaje de campaña, es un mensaje de 18 años. Usa las mismas palabras que ha usado durante 18 años. Está refrendando su mensaje. Y eso es todo, no tiene mayor, o sea, es hueco, es algo, es sin sustancia. Nada más es contextual. Señor Albornoz, no hay derroches, se terminó el lujo insolente. Totalmente falso. Derroches hay desde el día 1 de su gestión, como por ejemplo pagar un aeropuerto que de todos modos no se iba a usar. Y ese derroche también se refleja por ejemplo, en la compra de pipas, que quién sabe dónde quedaron. Sí hay de derroche. Y no es que no existiera antes, pero lo hacen más evidente. Y ese doble discurso, esa doble cara, híjole, es una gran mentira. Salvador, en cuestiones de seguridad, a diferencia de otros tiempos, en enfrentamientos entre elementos del orden y las bandas de delincuencia organizada, son más los heridos y detenidos que los muertos. ¿Cierto o falso? ¿Y por qué? Bueno, totalmente falso, porque primero, prácticamente ha ordenado que no haya enfrentamientos. Entonces, si no hay enfrentamientos, pues no va a haber muertos. O sea, porque el señor lo que ha hecho es abdicar de esa responsabilidad de seguridad hacia los ciudadanos. Y para mí un ejemplo clarísimo de esto fue cuando en Michoacán el ejército estaban golpeados, humillados, y los tuvieron retenidos en un pueblo, en La Huacana o algo así se llama ese lugar. Espero no decir pueblo horrible porque me van a linchar, pero por ahí anda. Y entonces resulta que le dijeron a ellos, oye, es que son para armas para defendernos, y entre esas, ¿recuerdas cuál iba? Una Barrett. Cuando tú a un ejército lo obligas a que te regrese armas, entre las cuales está una Barrett, quiere decir que no tienes la menor responsabilidad de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Por eso puede ser que no haya tantos muertos, porque simplemente no hay enfrentamientos. Alicia, en 20 segundos, conclusiones, por favor. Creo que es una oportunidad desperdiciada. López Obrador podía haber sido el presidente realmente que todos los mexicanos queríamos, porque pudo haber entrado conciliando, pudo haber entrado ayudando a que los proyectos que él decía que eran corruptos funcionaran sin corrupción. Y creo que han sido 2 años desperdiciados en muchos sentidos, ¿no? Creo que el costo de oportunidad ha sido altísimo. Y desgraciadamente no creo que se pueda levantar tan rápido. Mayra. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Alicia, pero ya no hay tiempo, ya no podemos, yo le pedía mucho al presidente en videos y en tweets y en cosas que estaba a tiempo, que cambiara, que rectificara el camino. Ya no es tiempo. Hoy tenemos que ocuparnos, ciudadanos, y apoyarnos en la maquinaria de los partidos políticos que existen, tratar de involucrarnos con los partidos, organizarnos, quitarle poder al presidente, cortar algunos tentáculos peligrosos y acompañarlo, observándolo el resto de su mandato, porque yo creo que democráticamente tiene que terminarlo. No creo en
lo que él propone de ser juzgado y renunciar si es el caso, para nada lo compro, pero sí bien acotadito, con el poder que le corresponde y sin andar con estas propuestas locas de apropiarse de instituciones, ¿no? Chava. Pues mira, yo diría que lamentablemente el gobierno en el sentido figurado se terminó, ¿ok? Ahorita lo que les queda más que nada es tratar de salir lo mejor librado posibles, pero ya no hay posibilidades de que este gobierno, este sexenio, tenga algo rescatable. Nada, absolutamente. Hace rato yo mencionaba las principales responsabilidades de un gobernante y en todas estamos por los suelos. Entonces, como decía ahorita Mayra, creo que a nosotros como ciudadanos nos corresponde participar en la trinchera que elijamos cada quien para poder tratar de rescatar lo rescatable y que el país, aunque estamos al borde del abismo, no lo dejemos caer, porque ya no somos nada más nosotros. De verdad, aunque suene una frase trillada, sí, hay otras generaciones por las que tenemos que tratar de rescatar lo más que se pueda. Lalo. Es un sexenio perdido y el daño económico puede ser de largo plazo. El gobierno se va a quedar sin dinero. Uno de los ingresos principales está en el turismo, pero una pandemia le vino a dar en el traste. En la cuestión petrolera, fracaso rotundo, no solo por las pérdidas que ya tiene Pemex, sino porque el petróleo pues cambió en el contexto internacional. Entonces es preocupante, pero sin duda tendrá que haber una recuperación de mano de las pymes, de cada uno de nosotros trabajando, y lo que sí tenemos que hacer es empezar a reforzar la democracia a través del INE. En 2021 es clave para que no tengan una mayoría en el Congreso y no persistan, que exista una división más clara de poderes en donde haya contrapesos. Eso es todo. Pero él, López, si vive o muere, me tiene sin cuidado. Se me hace un tipo sumamente nefasto. Chicos, muchísimas gracias. Siempre un placer platicar con ustedes. Enriquecedora, como siempre, la plática. Dentro de 15 días vamos a platicar acerca del racismo, que lo hemos venido atrasando un poco, pero estaremos los mismos que estamos aquí, más un invitado. Después digo el nombre porque ya se me olvidó. Pepe Aguilar. Ay, productor. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Oye, entonces, ¿vamos a hablar de música ranchera o cómo? También. No, este es otro Pepe Aguilar. Ah, ok, perdón. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, besos. Voy a detener la grabación, no se me vayan, por favor. Aquí estamos y al rato lo compartimos en las redes sociales. Cuídense mucho, gracias. Gracias. Bye.